Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Vamos rápidamente porque el tiempo no nos ayuda. Esta lectura bíblica que acaba el hermano de leer se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Mateo, que es uno de los libros llamados Evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que tienen un resumen claro de los rasgos principales de la vida de Cristo. Y son evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Mateo es escrito por Leví Mateo, como su nombre lo indica, hijo de Alfeo. Mateo utiliza más citas y alusiones del Antiguo Testamento que cualquier otro escritor bíblico. Mateo deseaba reforzar en sus lectores que Jesús es el Mesías que los profetas del antiguo Israel presentaron. Mateo anuncia que el Rey de Reyes ha llegado. Y el Evangelio según San Mateo es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la lectura bíblica ha estado en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Pero yo quiero leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos ayude a entender el mensaje que tiene para nosotros. Oramos. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos porque aquí en tu casa de oración estamos, un grupo de hijos tuyos, para alabarte y glorificarte. Ahora, al abrir tu palabra y examinar el mensaje que tiene para nosotros, te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús comenzó allí a hablarle a sus discípulos de la necesidad que había de que Él padeciese. Pero los discípulos todavía no comprendían a plenitud esta situación. Y por eso las palabras de Pedro hacia Jesús lo llamó aparte y le dijo: ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ustedes ven algo malo en lo que dijo Pedro?
¿Qué era lo que estaba viendo Pedro? No, pero imposible, yo no quiero que el Señor padezca. Y Jesús, la respuesta a Pedro fue similar a la respuesta que él le dio a Satanás. Y vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, después que ya Satanás había tentado a Jesús 2 veces, versículo 8 en adelante, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo? Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, le dijo a Pedro. A Satanás le dijo, vete, es la misma palabra que le está diciendo. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A sacrificarse por nosotros. Y Satanás le ofreció todos los reinos del mundo sin necesidad de sacrificarse. Y él le dijo, vete, Satanás, apártate. Yo sé cuál es mi misión. Apártate. Y cuando él le dijo a los discípulos que tenía que padecer, entonces Pedro quiso impedir que eso pasara y le dijo, apártate, Satanás. Pero miren lo interesante de esto que Jesús le dijo a Pedro, que en el mismo capítulo 16, Jesús, en versículo 15 del capítulo 16, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, que entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo había poseído a Pedro antes. Y Pedro había dicho algo que no se le reveló, dijo Jesucristo, carne ni sangre, sino el mismo Dios se lo reveló. Pero al rato, ¿quién tomó el control de Pedro? Satanás. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Usted puede ver la fragilidad del ser humano. Usted puede ver cómo el ser humano cambia de ahora a ahorita. Usted puede ver cómo aquí nosotros estamos en comunión con Dios, pero ahorita salimos y el enemigo nos toma el control de nosotros. Hacemos cosas que no queremos hacer. Esa es nuestra humanidad. Esa es nuestra humanidad. Esas son nuestras debilidades. Y eso pasó con Pedro. Entonces en el versículo 24 del capítulo 16, Jesús dijo a sus discípulos, después ya vimos el escenario, vimos qué pasó, vimos qué había pasado antes. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno tiene el deseo, si a alguno le interesa, dice Jesús, venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es apartarte de las cosas, de tus ideales de la vida por amor a Cristo. Apartarte de tus deseos naturales por amor a Cristo. Si alguno quiere, si quiere, le dice Jesús, porque lo de Dios no es nada
por obligación, es si tú quieres. La salvación es si tú quieres. Por eso él dice, si alguno quiere, si a alguno le interesa venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y después que se niegue a sí mismo, después que deponga sus intereses y ponga como principal interés el servicio a Dios, entonces dice Jesús, tome su cruz. Primero lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Y después que te niegas a ti mismo, entonces tienes que tomar una cruz. ¿Cómo tomar una cruz? La cruz era un instrumento no judío, era un instrumento romano. Pero los judíos, como estaban dominados por los romanos, conocían bien lo que Jesús le estaba diciendo. Los que eran colgados en la cruz, generalmente ellos mismos cargaban su cruz para llevarlo hasta la muerte. Y la ilustración de Jesús era clara. Ellos conocían lo que Jesús le estaba diciendo. Primero, niégate a ti mismo y después toma tu cruz. ¿Qué es lo que quiere decir toma tu cruz? Tienes que llevar las consecuencias que tienes que pagar tú por ser un portador del evangelio. Primero tienes que desprenderte de tus intereses y poner la vista puesta en Jesús. Entonces después tienes que cargar tu cruz. Tienes que estar dispuesto a llevar las consecuencias de ser un discípulo de Cristo. Pero el cargar la cruz no es fácil, es una cruz. Son dificultades que vienen automáticas por tu entrar en el evangelio, por tu recibir a Cristo. Y entonces después que cargas la cruz, después que vienen las dificultades, por tú aceptar el evangelio, entonces el Señor dice, toma tu cruz y entonces sígueme. Mateo sabía, cuando estaba escribiendo estas palabras, sígueme, lo que significaban, porque Jesús en una ocasión le dijo a él, sígueme. Y Mateo dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Cristo. Y entonces allí, después de esas palabras de Jesús, llega lo que es nuestro versículo para memorizar. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por amor de mí la hallará. Si tú quieres cuidar las cosas terrenales, si tú quieres guardar y proteger las cosas terrenales, Cristo dijo en el capítulo 10, no eres digno de mí. Si tu corazón está puesto en las cosas terrenales, no eres digno de mí. En el capítulo 10, voy a leer algunos versículos del capítulo 10 para que veamos lo que quiso decir Cristo allí, muy parecido a lo que estamos leyendo. Capítulo 10, versículo 34 en adelante. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que espada. Muy difícil de entender este texto para mucha gente, pero ¿cómo Jesucristo dice que no trae paz?
No, porque es que la naturaleza humana es carnal, no está de acuerdo con Dios, no está de acuerdo con el Evangelio. Por eso él dijo, no he venido a traer paz, sino espada, diferencia. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiere decir? Yo vine a traer división en los hogares. Es difícil, ¿verdad? Pero dice Cristo, yo vine a traer división en los hogares. Usted conoce muchos ejemplos de cuando uno de los dos esposos llega a la iglesia, muchas veces el otro lo rechaza y se arma el pleito y se arma el problema. Cuando la gente acepta el evangelio, Satanás entonces le declara la guerra. Y Cristo está claro para que tú entiendas cómo van a ser las cosas cuando tú entras al evangelio. El que ama a padre, dice Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, versículo 37, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Una compañera de trabajo, leíamos esto en el trabajo y decía ella, pero no sé, no entiendo. Pero cómo Dios me pide que yo que ame a Jesús más que a mi hijo. Eso es lo que pide Dios. Que si tú quieres ser digno de Cristo, tienes que amar a Cristo por encima de todo ser humano. Por encima de todo ser humano. Y entonces dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué dijimos que es tomar la cruz? Estar dispuesto a cargar las dificultades que trae el aceptar el evangelio. Las dificultades que trae en hacerte un discípulo de Cristo. Y dice él, el que no está dispuesto a aceptar eso y a recibir eso y a llevarlo, no es digno de mí. Y volvemos al 16, capítulo 16. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí es lo importante, que entendamos qué es lo que Cristo quiere decir. ¿Qué es lo que Cristo quiere decir? Es que lo que yo te estoy ofreciendo está por encima de cualquier cosa que tú puedas pensar en esta tierra. Lo que yo te estoy ofreciendo es mucho más grande que todo lo que tú puedas pensar. Porque dice Cristo, ¿de qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre rechazarme a mí de que por conseguir bienes materiales? Si esos bienes materiales, cuando la vida se le vaya, ya terminó todo ahí. Pero yo lo que le estoy ofreciendo es algo que lo disfrutará por toda la eternidad. Y que no es nada comparable con las nimiedades, con los disparates de este mundo. Y por eso dice Cristo allí, ¿y de qué le vale al hombre si consigue todo el mundo y pierde su alma? Por eso él le dijo a Satanás, vete Satanás, no me ofrezca disparates de aquí. No me ofrezca esto. ¿De qué le vale al hombre si se gana todo el mundo, pero al final pierde su alma?
Mis hermanos, y el versículo 27, Cristo dice allí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Para cada ser humano hay un pago. El Señor resucitará a todos, pero unos para salvación y otros para perdición. Y el Señor nos tiene aquí en esta mañana para que nosotros podamos entender que Él quiere que nosotros resucitemos si hemos de morir para salvación. Él quiere que nosotros, si hemos de morir, resucitemos en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección es resurrección de condenación. Y el que resucita en la primera resurrección, dice la palabra de Dios, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Esta Biblia, el Señor permitió que llegara a nosotros porque Él quiere salvarnos. Este mensaje Él permitió que llegara a nosotros porque Él quiere salvarnos. Una vez Elena Juan estaba en una visión y andaba con un ángel que le acompañaba. Yo quiero poner un frasco de la conversación de Elena Juan con el ángel acompañante. Me dijo mi ángel acompañante: oigan eso. ¿Tú crees que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? O sea, dice, ¿tú crees que el Padre entregó a Jesús así? ¿Tú crees que el Padre no sufrió al entregar a su querido y amado Hijo? No. El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo. Mire, cuando Abraham llevó a sacrificar, Abraham iba todo el camino sufriendo porque iba a sacrificar a su hijo. Y eso, el Señor le hizo ese pedido a Abraham para que nosotros pudiéramos entender esto. Para que nosotros pudiéramos entender que al Padre le dolió grandemente tener que entregar a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Como luchó Abraham cuando iba camino al monte a sacrificar a su hijo. Los ángeles tenían tan vivo interés en la salvación del hombre que no faltaban entre ellos quienes renunciaran a su gloria y diesen su vida por el hombre que había de perecer. Los ángeles estaban dispuestos a venir a perecer. Pero dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no bastaría para satisfacer la deuda. Únicamente podía pagarla la muerte e intercesión de su hijo para salvar al hombre perdido de su desesperada tristeza y miseria. Dios hizo su plan porque nos amó desde antes de nosotros nacer. Y sabiendo que íbamos a pecar, estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Y fue una lucha para el Padre entregar a su Hijo, pero lo entregó por amor a ti. Lo entregó para que tú te pudieras salvar. Y cómo nosotros, por disparates, descuidamos una salvación tan grande. Por las cosas de este mundo.
por las simplezas de este mundo, descuidamos una salvación tan grande. Cómo Dios nos ofrece toda la eternidad y nosotros por simpleza, por cosas que no tienen valor de esta tierra, las preferimos y despreciamos la salvación. Es que el hombre, si pudiera leer los textos que me faltan, para que podamos entender que el hombre es malo por naturaleza. Es malo por naturaleza, esa es nuestra naturaleza. La carne es mala por naturaleza y Dios lo sabe. Y su espíritu lucha con nosotros para que vivamos día a día, estudiando la palabra de Dios, orando, para el Señor seguir obrando en nosotros la transformación que Él requiere. ¿Cómo será el cielo? Hay una cita que finalmente quiero que veamos de Elena White, que la hemos escuchado todo, pero no sé si todos estamos claros que esa cita, que esas palabras que Elena White dice allí, fue que vio ya que todo lo malo se había terminado, que ya todo había quedado atrás, que el pecado había desaparecido. Miren qué belleza nos espera a nosotros y nosotros estamos descuidando esta salvación. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. Eso ella lo vio en una visión. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. O sea, todo era perfecto. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Todo era perfecto. La siguiente. Desde el átomo más imperceptible hasta el universo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es un Dios de amor. Dios nos ofrece grandes maravillas. Dios nos ofrece la eternidad. No descuidemos esta salvación que el Señor nos ofrece. ¿De qué le vale a usted ganarse todo el mundo? ¿De qué le vale a usted ser el hombre más rico de este mundo? ¿De qué le vale a usted darle la educación a sus hijos en los mejores colegios y en las mejores universidades si al final pierde su alma? Si al final lo único que tienes es los días en esta tierra, ¿de qué te vale? Dios quiere salvarnos. Y ha hecho un trabajo especial por nosotros, se ha sacrificado por nosotros porque quiere salvarnos. Pero depende de ti aceptar esa salvación, depende de ti creerle al Señor. Y Él quiere en esta mañana que tú decidas por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier beneficio material, por encima de cualquier dificultad, que tú decidas: voy a recibir y voy a aceptar y voy a aprovechar la salvación que Dios me ofrece. Yo te invito en esta noche, en esta mañana, yo te invito para que nos arrodillemos. Si te puedes arrodillar, nos arrodillemos y roguemos al Señor que nos ayude a soportar las dificultades que vienen, que nos ayude a salir de los beneficios que el mundo nos presenta y que aceptemos la salvación grande que Él nos ofrece.
Buen Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más en tu casa de oración, estamos arrodillados, oh Señor, abriendo nuestros corazones a ti. Te queremos entregar nuestras vidas. Te queremos entregar el control de nuestras vidas. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos seres humanos, carnales, que la maldad está natural en nosotros. Por eso rogamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu haga morada permanente en nuestros corazones. Que en el desarrollo de nuestra vida de aquí en adelante podamos ir, oh Señor, con la firme determinación que queremos recibir la salvación que tú nos ofreces. Y que rechacemos cualquier cosa que el mundo nos ofrece, porque estas cosas no tienen sentido comparándola con la gloria que recibiremos de ti. Te pedimos, oh Señor, que nos ayude a preparar nuestras vidas y que nos ayude a presentar este mensaje a otros, y que otros junto a nosotros, aquel día cuando Jesucristo se manifieste en las nubes de los cielos, estemos listos y preparados para el encuentro con Él. Gracias por tu amor. Gracias, oh Señor, que a pesar de que te fue difícil, entregaste tu Hijo para nuestra salvación. A ti damos honra y gloria por este amor para con nosotros. Ahora te pedimos, oh Señor, que sigas con nosotros en el resto de este sábado. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos llegar a nuestros hogares sin ninguna dificultad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.